Abra la Biblia conmigo en el libro de Romanos. Capítulo número 8. Y vamos a leer el versículo 11. Romanos 8:11. ¿Estamos listos? Antes de leer la palabra, haga una declaración. La palabra de Dios me va a bendecir. Lo creo, lo recibo, digo amén. Dice el versículo 11 del capítulo 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Está la palabra ahí espíritu con minúscula o con mayúscula? ¿Minúscula? Mayúscula. ¿Qué quiere decir eso? Esto habla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y si el Espíritu Santo de Dios, de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, si está en usted, si está en nosotros, ¿qué dice? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Gracias al Dios Todopoderoso. Padre, ponemos en tus manos, Señor, esta mañana, con esta enseñanza, Señor, para compartir con el pueblo tuyo, Señor. Un pueblo santo, un pueblo que tú has redimido, un pueblo que tú has escogido, un pueblo que tú has santificado y has justificado. Y un pueblo, Señor, que es el pueblo tuyo. Pongo en tus manos, Señor, tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Una palabra que siempre traerá reflexión a nuestras vidas, traerá salud y traerá bendición. En Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, siéntese bienvenido esta mañana a la casa del Señor. Bien dije al comenzar que estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Hay gozo, hay alegría en el corazón de nosotros. Estamos felices, estamos contentos. Es un día muy especial. El estudio de esta mañana para compartir se titula Vivo está. El estudio se titula Vivo está. ¿Cuántos creen eso? Si usted cree eso, dele gloria a Dios, porque Él está vivo. Jesús está vivo. Hoy domingo 21 de abril se culmina lo que llamamos Semana Santa. Una semana muy especial. Aunque todas las semanas son especiales, esta semana es más especial que todas. Porque esta semana se celebra el acontecimiento sin precedente que cambió el rumbo de la historia de la humanidad. Una semana muy especial. Porque estamos celebrando el día de la resurrección. Resurrección, volver a resucitar, volver a la vida, estar vivo, vivificado. Y aunque todos los días para nosotros son días de victoria en Cristo, esta semana, como dijera el apóstol Pablo, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. La resurrección de Jesucristo es un hecho importantísimo, de mucha relevancia, de mucha importancia. Es un hecho trascendental que marcó la historia de la humanidad.
Los evangelios nos narran los acontecimientos, los sucesos, aquello que sucedió cuando sucedió todo este evento de Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, hermanos, siempre estamos hablando de cosas increíbles, sobrenaturales. Y si habláramos del nacimiento de Cristo, veríamos cosas sobrenaturales, difíciles de entender, increíbles. Porque todo relacionado a Jesucristo es increíble, es sobrenatural. Jesucristo es anunciado cientos de años atrás, antes de nacer, por diferentes profetas en el Antiguo Testamento. Se cumple una profecía o todas las profecías anunciadas cuando Cristo aparece en medio de nosotros como un bebé. Y es un hecho sobrenatural porque no fue engendrado de carne ni de sangre, sino por el Espíritu Santo de Dios. Es un hecho que fue anunciado por el ángel. Había una estrella en el oriente. Venían personajes importantes del oriente para adorar a aquel niño que había nacido. Desde el comienzo de la aparición de Cristo en este mundo, todo se torna increíble y sobrenatural. ¿Por qué? Porque todo se vuelve algo que a veces nosotros no podemos entender y nunca vamos a entender, porque es demasiado grande Dios y nuestro Señor Jesucristo para que usted y yo con nuestras mentes finitas lo podamos entender. Pero este acontecimiento fue un acontecimiento increíble, el nacimiento de Cristo. Anunciado por los profetas, anunciado por el ángel, engendrado por el Espíritu Santo, la estrella, los pastores, los personajes que vinieron a adorarlo. Oye, todo es algo bien bonito, bien impresionante. Si hablamos del ministerio de Cristo, vemos a multitudes que lo seguían por todos lados. Donde quiera que Él se movía, donde quiera que Él iba, a cualquier aldea que Él se dirigía, las multitudes lo seguían. Querían escucharlo. Había un magnetismo, había una carisma en el personaje, en Jesucristo el Hijo de Dios, que todas las personas querían estar cerca de Él, querían escucharlo. Cuando hablamos de la crucifixión, de este acto brutal, también vemos cosas increíbles e impresionantes. Si usted recuerda, cuando Jesús dice aquellas últimas palabras en la cruz, y que dice consumado es, y entrega su espíritu, comienzan a pasar unas cosas bastante increíbles para nosotros. ¿Sabes qué pasó? La tierra tembló, el sol se oscureció, hubo tinieblas por 3 horas, las rocas se golpearon, se hicieron pedazos, los sepulcros se abrieron, y muchos dicen, testigos en aquel entonces, que hubo resurrección de los santos. Fue algo increíble, un suceso extraordinario. Vemos el nacimiento de una forma increíble, vemos la crucifixión con cosas increíbles, la tierra temblando, las rocas partiéndose, el sol se oscureció, las tinieblas, se abrieron los sepulcros. Oiga, cosas demasiado increíbles para nosotros. Dije al principio, todo lo que está en torno a Jesucristo es algo increíble. Y le estoy llevando por esto porque quiero que realice esta mañana quién es Jesús nuestro Salvador. El jefe de los soldados estaba de pie frente a la cruz. El jefe de los guardias estaba junto a la cruz, junto con sus soldados, mirando aquella escena y frente a la cruz. Cuando él empieza a ver, cuando el centurión empieza a ver todo lo que estaba sucediendo, que la tierra comenzó a temblar, que se oscureció, que hubo tinieblas, que las rocas se partieron, cuando el centurión, jefe de aquellos guardias que estaban frente a la cruz, vio todo aquello, asombrado, dijo, ciertamente este era el Hijo de Dios. Ciertamente, de verdad que este era el Hijo de Dios. Luego pasamos a la increíble resurrección de Cristo. La tumba tenía una gran piedra que no se podía mover. Cuando aquellas mujeres se dirigieron a la tumba donde estaba sepultado Jesús, iban pensando, queremos entrar para poner aceites, para ungirlo. ¿Y quién nos va a mover la piedra?
Era una gran piedra. No era posible que un par de mujeres o 3 mujeres pudieran mover aquella piedra. Además, la piedra estaba sellada, tenía un sello romano que no se podía mover de ahí. La piedra era demasiado grande y había guardias cuidando la tumba por orden de aquellos que querían cerciorarse que Jesucristo no saldría de allí. Aquellas mujeres fueron un domingo por la mañana como este día y vieron a ángeles, a personajes resplandecientes vestidos de blanco que estaban a un lado de la entrada donde estaba sepultado Jesús. Pero la sorpresa de aquellas mujeres fue escuchar a estos hombres hablar y decirles a ellas, porque ellas iban ensimismadas en una sola cosa: querían ver al maestro, querían ver la tumba y querían entrar para ungir al maestro, para ponerle aceite. Pero ellas se sorprendieron cuando estos personajes les comenzaron a hacer preguntas. Y aquellos personajes les comienzan a decir: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué andan buscando a alguien que no está muerto? Dele gloria a Dios esta mañana. Y aquellos ángeles le dicen a aquellas mujeres: no está aquí. No es el lugar donde está Él. No está aquí, Él ha resucitado. No está en una tumba, Él está vivo. Él está sentado a la diestra del Padre. Él resucitó en un día de gloria como este día, domingo por la mañana. La tumba estaba vacía. Solo estaban ahí los lienzos. La muerte no pudo retener a Jesucristo en la tumba. Por eso Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo poder y toda autoridad me ha sido dada, y la muerte no tiene potestad sobre mí. Jesucristo salió de aquella tumba victorioso. Aquella tumba quedó vacía y aquellos ángeles le dijeron a aquellas mujeres: ya no lo busquen aquí, Él no está aquí. La buena noticia es que la tumba sigue vacía hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Esa tumba sigue vacía. Quedó vacía para siempre. Después de su resurrección, Jesucristo se le apareció a todos sus discípulos. Estuvo 40 días con ellos. Antes de regresar al cielo, Jesús estuvo conviviendo con los discípulos. Y dice literalmente la Biblia que más de 500 personas lo miraron, aparte de los discípulos y aparte de los seguidores de Jesús. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 3 al 17, comienza diciéndonos estas cosas. Porque primeramente, verso 3, capítulo 15, primera de Corintios: porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, conforme a como se había pronosticado, conforme a las profecías, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme también a las Escrituras. El verso 5 dice: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice el apóstol Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, toda esta gente, todos estos personajes que menciona aquí la Biblia, fueron testigos de ver a Jesucristo resucitado. Le digo esto porque esto no es un mito, esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. Jesucristo está vivo y vive para siempre, y Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Y dice el apóstol, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habemos creído. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El apóstol Pablo comienza a hacer una referencia de lo importante que es creer en la resurrección. Hermano, si usted cree en Cristo, si usted cree en la salvación, si usted cree que Cristo vino a esta tierra, si usted cree que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y nació y vivió entre nosotros, usted también cree que Jesucristo tuvo un ministerio glorioso, haciendo bienes, sanando enfermedades, haciendo bienes a todos los que le seguían, curando las enfermedades de aquellos que estaban enfermos. Y usted también sabe que fue crucificado y también sabe que resucitó. El apóstol Pablo entonces hace referencia a lo importante que es creer en la resurrección. La resurrección es vital para nuestra fe. Este acontecimiento histórico que nos trae esperanza nos da la seguridad a cada uno de nosotros que un día nosotros también resucitaremos y viviremos una eternidad en el cielo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dele la gloria al Señor. Nosotros creemos eso y celebramos este evento y celebramos este triunfo. La resurrección es vital para nuestra fe. Este acontecimiento nos da esperanza a todos los que creemos en Jesús. Luego, siguiendo lo que dice 1 Corintios capítulo 15, el verso 13, dice el apóstol Pablo: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y dice en el verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si eso no es cierto, ¿qué estamos haciendo predicando? Si eso no es cierto, ¿por qué hay iglesias en todas partes del mundo? Porque mucha gente ha creído al pie de la letra lo que dice la palabra de Dios. Y él está diciendo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados, dice el verso 15, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo. Nosotros somos esos testigos, dice el apóstol Pablo, de que Jesús resucitó. Por eso predicamos el evangelio. Por eso nuestra fe no es vana, nuestra fe es genuina, nuestra fe es verdadera. Nosotros creemos al pie de la letra que Jesús está vivo, sentado a la diestra del Padre. Nosotros lo vimos resucitado. Él estuvo entre nosotros más de 40 días. Y luego dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Noten ustedes que el apóstol está diciendo, si no hay resurrección, el evangelio está incompleto. Si no hay resurrección, esta Biblia no está completa. Porque Dios no envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz y dejarlo sepultado en una tumba. Dios tenía un plan, que ese sería el sacrificio que se haría para que la humanidad fuera perdonada de sus pecados y pudiera entrar al cielo. En el plan de Dios estaba que Jesús iba a resucitar. En el plan de Dios estaba un plan divino perfecto, que no solamente iba a morir por nosotros, sino que iba a resucitar.
Y el apóstol está diciendo, si eso no es verdad, esto está incompleto. La Biblia, el Evangelio, está incompleto. Y si no hay resurrección, todavía estamos cargando nuestras culpas y nuestros pecados. Porque si Cristo no resucitó, entonces usted y yo seguimos cargando los mismos pecados que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero gloria a Dios que resucitó. Gloria a Dios que Jesucristo resucitó. La resurrección fue algo único, algo sin precedentes. Marca la historia. Por cientos de siglos, años atrás, el ser humano ha tratado de ganarle a la muerte, de no morir. Y se han inventado un montón de cosas y ninguna ha funcionado. Y la Biblia dice que nadie tiene potestad para el día de la muerte. O sea, nadie puede vencer la muerte, refiriéndose al ser humano. Pero hay alguien que sí venció la muerte. Hay alguien que sí salió de esa tumba. Hay alguien que sí resucitó y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale la gloria a Dios, porque Jesús marcó la historia. Esto de la resurrección fue algo único, algo jamás visto en la historia de la humanidad. Este acontecimiento sobrenatural marcó un precedente que hizo una diferencia entre la vida y la muerte. El evento de la resurrección completa la misión de Cristo. Mire, hermanos, el día que Jesús resucitó, mató a la muerte. Destruyó la muerte. Destruyó el aguijón de la muerte. Y esto completa la misión de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado, la misión de Cristo hubiese quedado incompleta. Entonces es la culminación de lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Él no podía morir y quedarse en una tumba. Él tenía que resucitar para probarle a aquellos que le creeríamos a Jesús que Él es la resurrección y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Todos los que creemos en Jesús y creemos en la resurrección. Con eso daba comienzo, con la resurrección, daba comienzo la redención del ser humano. O sea, daba comienzo desde ese momento que Jesucristo resucita, desde ese momento comienza la redención. No en la cruz, hermano. Ahí Jesucristo probó que nos amaba y se dejó morir por nosotros. Pero cuando Jesucristo resucita, ahí comienza nuestra redención. Sin resurrección no hay redención. Gracias a Dios que Jesucristo se levantó de aquella tumba y dejó la tumba vacía para dejar un precedente, que Él es la resurrección y la vida. O sea que el plan de Dios no podía quedarse sin la resurrección. La resurrección es la revelación del poder de Dios. Un poder que no tiene límites, un poder que puede vencer la muerte. Sin la resurrección no tendríamos esperanza. Dele gloria a Dios. Sin la resurrección no tendríamos nosotros esperanza. La resurrección es la revelación del poder de un Dios que todo lo puede, que no tiene límites. Un Dios que puede vencer cualquier situación, inclusive la muerte. Y sin la resurrección no tendríamos, como dije, esperanza. No tendríamos tampoco la vida eterna, ya que es necesario resucitar para entrar a la vida eterna. Con la resurrección se rompen todas las barreras de la lógica humana. No entendemos.
¿Cómo le hizo? Un día cuando estemos en la presencia, le podemos preguntar al Maestro, a Jesús, al Hijo de Dios, ¿cómo fue eso? Entonces se rompen todas las barreras de la lógica del ser humano. ¿Por qué? Porque se rompen las cadenas de la muerte. Todos nosotros los creyentes tenemos los ojos puestos en la resurrección de Cristo, porque ahí comienza nuestra redención. Desde ese momento empieza a tomar efecto la gracia. Lo que no merecíamos, Dios nos lo da. Lo que usted y yo no deberíamos de tener, lo tenemos por causa de que Jesús resucitó de esa tumba y entramos en efecto a la gracia. Un don inmerecido. Jesucristo en ese momento abre la puerta del cielo para todas las razas. Antes de la resurrección era para el pueblo judío, era para el pueblo escogido, era para el pueblo de Israel. Después de la resurrección, Jesús dice que todo el que crea, ya no hace excepción, todo el que crea, todo el que crea, todo el que crea, un día también resucitará. Dale gloria a Dios, porque ahí entra en efecto la gracia para todos nosotros, los que no estábamos en la lista. Jesús abre el camino a todas las razas. Y dije que el tema de esta mañana se titula Vivo está. Y todo el que cree que Jesús está vivo, también tendrá la vida eterna. También un día resucitará. Dios puso una ley sobre el ser humano. Y cuando Dios formó al ser humano, cuando formó a Adán y a Eva, los formó del polvo de la tierra, del barro. Y Dios puso una ley, que todo lo que fuera hecho del polvo, al polvo tenía que regresar. O sea, lo que Dios estaba diciendo, todo lo que yo he creado del polvo de la tierra, el ser humano, va a morir. Cuando vemos a Jesucristo, vemos que Jesús no puede morir. Diga conmigo esta mañana, Jesús no puede morir. Dígalo fuerte, Jesús no puede morir. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no fue creado del polvo de la tierra, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y lo que es engendrado del Espíritu Santo no puede morir. La buena noticia, ¿cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? La buena noticia es que Jesús dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Todos los que creen en Jesús, su nacimiento, su ministerio, su crucifixión, su resurrección, todos los que creen en Jesús, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué somos? ¿Qué somos, iglesia? Pueblo del Señor, ¿qué somos nosotros? Hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús. Pero escuche lo que dice el verso 13. Estoy leyendo capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Escuche lo que dice el verso 13. Escuche con mucha atención. Los cuales, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Está hablando de nosotros, los que creemos en Jesús, somos hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No sé si alcanzó a entender esto.
Yo cuando pongo atención a esto y hago un exégesis de esto, a veces me pongo a llorar solo. Porque hay tanta revelación aquí. Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, sin hacer distinción de razas, de donde seas, de donde vengas, de la lengua que hables. Si crees en Jesús, eres hijo de Dios. A todos los que creen en su nombre les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero al hacernos, somos nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Desde ese momento somos nuevas criaturas. Y desde ese momento lo que está diciendo, aquí se lo voy a leer una vez más: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que está diciendo aquí, una vez que tú y yo creemos en Jesús, escúchame, iglesia, una vez que tú y yo creemos en Jesús, venimos inmediatamente para Dios a ser llamados sus hijos. Desde el momento que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, las cosas viejas pasaron, somos nuevas criaturas. Y lo que está diciendo aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 13, es que ahora ya no somos un engendro de papá y mamá, de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino del Espíritu de Dios. Dele la gloria al Señor. Sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una vez que nos convertimos a Jesucristo, aparte de que ahora somos hijos de Dios, ahora ya no somos para Dios engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón, sino somos engendrados de Dios por medio de su Espíritu Santo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué dije que Jesús no podía morir? Porque Jesús fue engendrado por el Espíritu. ¿Y qué está diciendo aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13? ¿Qué está diciendo? Que una vez que usted y yo creemos en Jesús como hijo de Dios, venimos a ser hijos de Dios. Pero dice que una vez que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, venimos a ser nuevas criaturas. Y ya para Dios no somos engendrados ni de sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Quiere decir que ahora usted y yo somos engendrados del Espíritu Santo de Dios. Dáselo fuerte al Señor esta mañana. ¿Sabes por qué ese aplauso tiene que llegar al cielo, hermano? Porque si ahora Dios nos llama engendrados de Él, quiere decir que tampoco usted y yo vamos a morir. Dale gloria a Dios. Quiere decir que la muerte no tendrá potestad sobre nosotros y un día resucitaremos con Cristo en el cielo. Gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Que para Dios, una vez que le entregamos nuestra vida a Jesucristo y creemos en Él, para Dios ya no somos engendrados de carne, ni de sangre, ni de varón. Ahora somos engendrados de Dios. Y lo que Dios engendra no muere. Dale gloria al Señor. Lo que Dios engendra no muere. Vive para siempre. Jesús está vivo. Está sentado a la diestra del Padre. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. Él está vivo, Él reina para siempre. Un día lo veremos, un día estaremos con Él. Dale gloria a Dios, porque eso dice la palabra del Señor. Eso dice Dios en su palabra y yo la creo. A lo mejor no te quedó muy claro, hermano, hermana, esta mañana lo que estoy diciendo. Que una vez que creemos en Cristo, somos un engendro de Dios ahora. El Espíritu de Dios viene a tomar posesión de nuestra naturaleza humana. Pero si te regresas a la cita que leímos al principio, Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: y si el Espíritu, con mayúscula,
de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, en ustedes. Y si el espíritu de aquel, espíritu con mayúscula, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará, o sea, le dará vida también a vuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto, hermano, iglesia? Este es el día de darle gloria a Dios, de estar contentos, de estar felices. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo fue vivificado, resucitó por el Espíritu Santo de Dios, ese mismo Espíritu nos va a vivificar a nosotros, los que creemos en Él, y también nosotros resucitaremos un día a estar a la presencia de Dios. Dale la gloria a Dios, porque aquel que levantó a Jesús es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de Dios quien un día nos va a levantar de la tumba y nos va a llevar y nos va a resucitar y nos va a llevar a la presencia de Dios. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, pueblo del Señor, dale gloria, porque esto es una revelación que nos hace a nosotros entender que nosotros también tenemos ahora el Espíritu de Dios que nos vivifica, y lo que es engendrado de Dios no muere. No muere, póngase de pie y dígalo conmigo, no muere. Todo lo que tiene el Espíritu de Dios, engendrado de Dios, no muere. El enemigo no tiene poder, ni autoridad, ni potestad. Gloria a Dios, creemos en la resurrección y creemos que un día nosotros, ustedes, la iglesia, resucitaremos para la gloria de Dios y estaremos una eternidad con Jesús. ¿Quién dijo esto? Jesús. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. El que cree en mí tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vivificará nuestros cuerpos, le dará vida a este cuerpo y lo llevará al cielo, a la presencia de Dios. Oh, gloria al Señor. Que aunque el cuerpo se muera y descienda al sepulcro, el espíritu no puede morir, porque es engendrado, es un engendro de Dios. Tiene vida por el Espíritu, y lo que le da vida al Espíritu Santo no puede morir, no puede morir. Por eso Jesús no pudo morir. Jesucristo está vivo, está en la presencia de Dios. Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está a la diestra del Padre. Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro maestro, Él es nuestro hermano mayor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si el espíritu de aquel no se siente, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Quién lo levantó? El Espíritu. ¿Quién va a vivificarnos? El Espíritu. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Oh, gloria a Dios. Ese Espíritu que está en nosotros un día nos va a vivificar. No hablo del Espíritu del hombre, hablo del Espíritu Santo de Dios. Nos vivificará, nos dará vida. Así es que, hermano, no le tenga temor a la muerte. Es solamente el paso para entrar al cielo. Es solamente el proceso, es solamente el cambio de personalidad que muere para vida eterna, resucitar en Cristo Jesús en un cielo. Oiga, estamos en las mejores manos, estamos en las manos de Dios, y el Dios nos tiene en las manos de su Hijo Jesucristo, el que nos da vida, el que nos va a resucitar, el que nos da esperanza, el que nos llama a su presencia y nos llevará un día a una eternidad con Él. Dele la gloria a Dios esta mañana. Vivificará, dará vida, vivificará, me resucitará, me dará vida, cobrará vida a este cuerpo y llegará una vez más al cielo. Ahora un cuerpo de gloria. Oh, gloria al Señor. Quiere decir que este asunto
Termino con esto porque tenemos el drama. Quiere decir que este asunto, hermano, de entregarle nuestra vida a Cristo es muy importante. Porque no solamente, hermano, nos convertimos en nuevas criaturas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no solamente nos convertimos en nuevas criaturas, sino que desde ese momento dejamos de ser naturaleza de padre y madre para convertirnos en naturaleza del Espíritu de Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno es Dios! Que desde ese momento hay un cambio en nosotros para siempre, que nos va a llevar a la eternidad y viviremos un día para siempre con nuestro Dios. Déselo fuerte esta mañana y vamos a prepararnos para cantar un canto al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Agradecimiento.